Muy buenos días, bienvenidos a 30 Online, programa del miércoles 2 de junio. Usted verá una sola silla. En la otra silla, Carlos Curchi, bueno, está en Bruselas. Hoy no pudimos hacer como la otra vez de Estados Unidos la conexión y da la casualidad que además está con Matías Longoni, así que hoy chateábamos un poquito. Usted sabe, Matías Longoni, pobre, cayó en desgracia por ponerse a investigar un poco cosas y qué sé yo. Le cayó una demanda de parte del ex titular de la ONCA, así que bueno, el miércoles que viene, si Dios quiere, lo vamos a tener acá para charlar con él, a ver qué cosas pasan cuando el periodismo trata de mirar un poquito determinados detalles, etcétera, a ver, digamos, hasta dónde se puede llegar a mirar o no mirar. Pero bien, vamos al programa de hoy, vamos a meterle con 5 bloques con todo y vamos a abarcar un panorama de temazos, diría yo. Vamos a ver el tema Hacienda, qué pasa con los precios, si los precios están para quedarse, con Juan Barberis. Vamos a ver el tema de granos y vamos a reflexionar sobre el mundo, la economía del mundo, la economía argentina, con Manuel Alvarado Ledesma, alguien que usted siempre lee semana a semana acá en Agrositio. Andrés Domínguez nos va a contar, un analista joven, un hombre que maneja equipos de estudios dentro de la coalición cívica, qué pasa con el momentum político y cómo de alguna manera visualizamos al campo metido dentro de esto. Empresas familiares es un tema que en los 4 años de 30 Online, la realidad es que no lo hemos estudiado mucho y bueno, colega de la facultad, Ricardo Latour, lo llamé por teléfono, un especialista de empresas familiares en el sector agropecuario, me dijo: Ricardo, estoy ahí en el programa, así que voy a hablar un poquito del tema crisis, cómo manejar un poquito las crisis y el conflicto dentro de las empresas familiares del campo. Y usted dirá, falta el quinto tema. Bueno, el quinto tema lo tenemos ahora y es impuestos, es un poco toda la maraña de lo que se viene, así que se debe estar imaginando quién está acá. Pero antes de arrancar tengo que decir que hoy es el día del can, el día del perro, es el día también del bombero. Y usted dirá, ¿por qué mezcla todo eso, Ricardo? Bueno, porque también es el día del contador, y usted sabe que hay contadores que actúan como bomberos y hay otros contadores que actúan como perros atrás de cada uno de nosotros. Así que vamos a hablar con un buen bombero que trata justamente de sacar a los canes que se agarran de los pantalones, el contador Santiago Sáenz Valiente, aquí enfrente. ¿Cómo andas, Santiago? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo andás? Bueno, te voy a dar el primer tema. Mi contadora que está cerrando, digamos, ya cerró el balance, etcétera, los contadores, todas las empresas están muy acelerados para tratar de terminar un ejercicio fiscal 2009. ¿Cómo viene un poco la cosa y qué complicaciones hubo este año para el sector agropecuario? Mirá, durísima. Justamente estoy con una sonrisa porque acabamos de terminar los vencimientos, ¿no? Si no, te aseguro que estos meses no la tenía. Apagaste los fuegos. Sí, hoy cumplí los 2 días, o el día del bombero, el día del contador. Fue muy duro, la verdad que fue muy duro por varios lados, para el contador y para el contribuyente, ¿no? Por un lado, por las complicaciones de aplicativos que se fueron generando, que fueron cambiando a último momento, y a pesar de pedidos del propio Consejo Profesional de Ciencias Económicas, se siguió adelante con el vencimiento original, vencimiento de abril, vencimiento de mayo, depende de los casos, pero sobre todo, más allá de la complejidad operativa, hay que remarcar los altísimos costos fiscales. Porque para el agro, este año hay 2 cuestiones que han hecho incrementar muchísimo el impuesto. Me refiero esencialmente al impuesto patrimonial, ¿no? El impuesto a los bienes personales está, digamos, podría hasta llamarse engendro, en el cual no se pueden tomar los pasivos, las deudas. Uno de los grandes temas en el agro era el inmueble rural. El inmueble rural, cuando es propiedad de una persona física, como la ley establece la exención de los inmuebles rurales, todos los contadores entendimos, creo racionalmente, y a pesar de un análisis muy exhaustivo de la situación, de que cuando conformaba una empresa unipersonal, el inmueble, a pesar de ser integrante de la empresa unipersonal como necesario absolutamente para el desarrollo de la actividad, estaba exento, la ley lo decía. Sin embargo, la interpretación de la AFIP era: solo está exento cuando está arrendado, no cuando está explotado, porque cuando está explotado formaría parte de la empresa unipersonal. Bueno, más allá de toda esa interpretación, en un fallo del año pasado, de fin del año pasado, Camilo González, le dieron por la cabeza al productor y el inmueble rural hay que, digamos, podrá uno todavía discutirlo, pero ya hay un antecedente del Tribunal Fiscal, con lo cual es más difícil. El otro punto también, bueno, en ese aspecto muy importante es que el impuesto a los bienes personales se ha potenciado por ese motivo y a raíz del aumento de alícuota que ya se produjo el año pasado, el 2008,
donde alcanza hasta el 1,25%. Es una alícuota muy alta y bueno, ese motivo, y en ganancia mínima presunta también una interpretación sobre una deducción de 200.000 pesos que se venía discutiendo, también digamos genera una mayor tributación para el sector, para el contribuyente. Sí, contame. Santiago, no, te iba a hacer una pregunta que hubo muchas consultas dentro de Agrositio, porque la semana pasada la tuvimos a José Zimmerman, que habló mucho de alquileres, tenemos hoy otra nota también hablando de arrendamientos, aparecía un impuesto, y te quería, digamos, preguntar específicamente vos. Hoy recordemos que prácticamente el 60% de la producción no se hace en campo propio, se hace en campo con arrienda, hay contadores, ingenieros agrónomos, un montón de gente poniendo plata para que la producción funcione, invirtiendo. Es el régimen de operadores inmobiliarios. ¿Cómo hay que hacer, digamos, para arrendar, no arrendar? Yo soy dueño de campo, yo te alquilo. ¿Cómo se maneja esto hoy? Bueno, esto es de locos, ¿no? Esto siguen exigiéndose nuevas formalidades a cumplir, con amenazas de sanciones muy duras. A lo que vos te estás refiriendo es una resolución general que ha salido hace unos días, un mes, que la voy a nombrar, es la 2008-20, para que la analicen, porque la verdad es que todo aquel que realice, ya sea bajo forma de arrendamiento o cualquiera de los acuerdos de aparcería que estén dentro de la normativa, la 13246 de la ley de arrendamientos, tiene que obligatoriamente empadronarse ante la AFIP en este registro de operadores inmobiliarios, ya sea que lo realiza por cuenta propia o lo hace una inmobiliaria interviniente. Por supuesto tendría que registrarse también la inmobiliaria, pero lo que es muy importante, cuáles son las consecuencias si no se registra. ¿Y quiénes son los obligados a registrarse? ¿Aquellos que tengan un arrendamiento o un monto de retribución por el contrato de parcería mayores a 8.000 pesos? No, esos son para inmuebles urbanos. Esto es una extensión mayor a 30 hectáreas. Cualquiera sea el monto del arrendamiento, mayor a 30 hectáreas, hasta tenemos, no sé, plantaciones de arándano, ¿no? Sí, no, además un contratista normalmente, que hoy es un movilizador enorme de la economía, que es un, digamos, dueño de maquinaria, etcétera, hoy está saliendo a alquilar y alquila, qué sé yo, 50, 100, 200, ¿no? Tampoco podés ir a alquilar de a 20 hectáreas, te volvés loco cosechando, ¿no? Bueno, ¿y cuál es la consecuencia? En realidad hay que empadronarse, ese empadronamiento viene, cuidado, ahora en agosto, pero se va a renovar todos los años, va a haber que volver a hacerlo. Ellos lo plantean como algo sencillo, ¿no? Me meto por internet, lo hago, declaro el quit, pero la verdad que la consecuencia, si uno por cualquier motivo no conoce este tema o se le pasó el vencimiento, el agente pagador del arrendamiento, en este caso, va a verificar a través de la página de internet si el contribuyente cumplió o no cumplió con el régimen. Si no cumplió, está obligado a retener el 28% del total del arrendamiento a cuenta del impuesto a las ganancias. No es chiste. Y no va a considerar el mínimo de 1.200 pesos. No, en realidad lo que me parece chiste es pensar en que alguien lo puede hacer, ¿no? Porque, digamos, o sea, vos como hacés, si estás justamente apostando, vos tenés que pagar la semilla, tenés que pagar los animales, tenés que pagar la pastura, tenés que pagar las labores, todo eso, digamos que hay que invertirlo con poco acceso, digamos así, a un crédito que te permita todo eso, con tasas razonables, y todavía tenés que adelantar esa plata. El problema, más allá de adelantar esa plata, es la inequidad que se produce entre el que está inscrito en este registro y el que no está inscrito, que ya se está extendiendo, porque fíjate que el registro de operador de grano, justamente uno de los motivos de suspensión, ahora se agregó el no estar en este otro empadronamiento. Te sacan del registro de operadores de granos. Entonces, la cuestión está muy compleja. Fíjate que el otro punto donde también, digamos, es indispensable, el tema del registro de operadores de granos está muy pesado, está muy difícil, por cualquier cuestión hay una suspensión o exclusión, y realmente volver a renovar esa inscripción es algo muy complejo, por las trabas que surgen diariamente. Pero otro tema que no me quiero olvidar, Ricardo, y que está muy en boga y que hay que tener en cuenta porque la presentación es una sola, es la normativa conjunta que ha surgido del ONCA y de la AFIP respecto del maíz y del trigo de aquellos pequeños productores definidos en virtud de las 800 toneladas. Este es el tema de devolución de retenciones. Exactamente, me refiero a la devolución de retenciones que tiene una vinculación directa también con el registro operador de granos, porque si uno no está en el registro operador de granos, no le devuelven. Si uno tiene deuda impositiva, que es lo primero que van a verificar, o si uno tiene algún problema con el domicilio, por ejemplo, también aparecen trabas para esta devolución. Esta devolución se debiera producir antes del 31 de diciembre del 2010,
con operaciones realizadas por los 1116 hasta el día 21 o 23 de abril del 2010, y después se termina de completar con el resto de los B y los C, se termina de completar después, y de entrada hay un 70% de devolución. El punto es que hay una... ¿Hay gente que lo ha obtenido esto, Santiago? No conozco de gente que lo haya logrado aún. Uno de los elementos que vos decís, a priori uno dice, bueno, que tengas los impuestos. A ver, no pudiste pagar, en teoría vos podrías decir, bueno, refinancienme, ayúdeme el Estado. No, ahí me permiten compensar con la compensación que me correspondería, me permiten compensar con los impuestos que están adeudados. Bueno, me parece lógico, eso ¿no? Está muy bien. Vos me estás debiendo, plata a mí, pero yo también te debo a vos, bueno, compensémoslo, listo, y queda de una manera saldado. El registrarse o no registrarse, hoy en día, no estar registrado operador de granos, medio como que no existís, ¿no? Y como no tenés cédula de identidad. Hay muchos que no están, ¿eh? Bueno, pero el tema hay es muchos que están suspendidos o excluidos. Ok, pero, a ver, miremoslo de un punto de vista, ¿por razones justas o injustas? ¿Por qué te suspenden? ¿Porque estás en contra de algún político o te suspenden porque no tenés El problema es este, Ricardo. Los motivos que establece la propia normativa para quedar suspendido o excluido del registro de operador de granos son muy amplios, son muy generales y dependen de la propia FIP, depende de la buena voluntad en definitiva de la propia FIP. Hay situaciones donde es razonable, por así decirlo, que ese sujeto quede excluido porque no ha demostrado efectivamente su desarrollo de actividad agrícola, porque efectivamente haya varios impuestos que no los haya presentado en término o esté demorado con las principales declaraciones, y otras cuestiones menores sí son graves e irrazonables, donde por ahí por un pequeño problema o en el domicilio, o he tenido casos inclusive donde aparece que la cantidad de hectáreas de la cual es titular el sujeto hay arrendadas menos, el propio productor arrendó menos, y lógico, porque las lagunas no la van a arrendar, ¿para qué? Entonces, hay pequeños problemas de tipo más que son más mucho menores, operativo. Y por ese motivo lo dejan fuera del registro de operadores. Realmente es preocupante. Bueno, Santiago, te agradecemos mucho. Un lindo ping-pong de tres temas bien concretos, un poco el cierre de balance y todas las consecuencias que podamos tener, este tema del registro de operadores. Y este otro tema de arrendamiento. En tu columna del mes que viene le metemos con todo de nuevo con otro tema. Muchísimas gracias al contador Santiago Sáenz Valiente, y vamos a meternos en empresas familiares, segundo bloque con Ricardo Latour. Espérenos 1 minuto y medio. Gracias.